El libro de Ruth. Título del mensaje de hoy. Título del mensaje. A los que anotan. Del dolor a la redención. Del dolor a la redención. Ya Roberto estuvo en la mañana, así, cuando comenzó el culto, hablando algo acerca de una persona que fue redimida en Cristo. Su amor, el amor de Dios llegó a su vida y se convirtió del islamismo al cristianismo. Recibió a Cristo en su corazón y eso le ha dado la oportunidad de defender su fe ante personas que no conocen del Señor. Y ella recibió esa redención. Ahorita Robin oraba también hablando de la redención que hizo el Señor a través de nuestras vidas. Y este libro de Ruth no escapa de ese tema. De hecho, es uno de los temas principales, o es el tema principal. Del dolor a la redención. Este es un libro, a diferencia del libro de los jueces, es un libro encantador. El libro de los jueces es un libro horripilante. El libro de Ruth es un libro esperanzador. Y si bien el dolor es parte del libro, amados hermanos, rodea allí una historia, su personaje, que en medio del dolor pueden ver cómo Dios va obrando a través de las circunstancias que viven. Por ejemplo, es un libro alentador porque podemos ver la lealtad y el amor en pos de la redención humana. En pos de la redención humana. Como dije, el título del mensaje es del dolor a la redención porque es en sí el camino, es el camino que Dios nos muestra. Algo que Dios nos muestra para dar a conocer desde la antigüedad su plan redentor para la humanidad. Para el hombre caído, como usted y como yo. Usted podrá encontrar entonces en este libro consuelo. Podrá ver que la tragedia es parte inherente de nuestras vidas. Lo vimos la semana pasada con los tiempos de Dios, que son perfectos. Y la prueba no deja de ser parte de los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero también podrá encontrar la esperanza de un nuevo comienzo, de algo nuevo, de un renacer. Podrá encontrar cómo el rectificar nuestras decisiones pueden hacernos encontrar el camino a la redención. La historia contada en este libro habla de algunos personajes principales como Noemí, como Ruth, como Boaz. Sin embargo, el centro de la historia del libro de Ruth no son ninguno de ellos, sino Dios mismo. Dios mismo es el centro de este libro. La manera en la que Dios trabaja y traza sus planes eternos es maravilloso. Como dijimos la semana pasada, muchas veces incomprensibles, pero no dejan de ser hermosos, maravillosos. El libro de Ruth empieza en el capítulo 1 a ubicarnos en el tiempo y en el lugar en que sucedió esta historia. Allí vemos que se menciona que fue en el tiempo de ¿quiénes? De los jueces, el peor tiempo de todo Israel. Y ya estudiamos dicho libro, vamos y vimos allí la peor tragedia de Israel, de cómo dejaron a Dios para inclinarse ante los ídolos. Vimos a un pueblo desobediente y que, como nos narró dicho libro, no había rey en Israel y por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. En general, recordemos que el libro de Jueces, amados, tiene el propósito de mostrar no solo la decadencia de un pueblo sin Dios, de un hombre sin Dios, sino especialmente la necesidad de un verdadero juez, de un verdadero libertador, de un verdadero salvador. Uno que no le daría parcialmente o temporalmente paz a un pueblo, sino uno que le daría paz eterna.
al corazón del hombre pecador. Un Salvador eterno, un Salvador justo, un Salvador sin pecado, a diferencia de los jueces terrenales que nos habla el libro. Obviamente ese Salvador es Jesucristo. El libro de los jueces apunta a ese Salvador. Es entonces que este libro de Ruth cobra mayor relevancia, porque el libro nos muestra cómo fue que Dios nos hizo llegar ese Salvador, ese Redentor. Algunos dicen que el libro fue escrito por Samuel. No está comprobado. El profeta Samuel. Pero claro está, no hay certeza de eso. Pero lo que sí podemos ver es esa línea continua, una línea que le da continuidad desde los jueces hasta David, como el principal rey de Israel, y desde el cual desciende nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Tiene su lógica el libro de Ruth en la palabra de Dios. Vamos entonces al contenido del libro, versos 1 al 5 del capítulo 1. Versos 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Efrateos es de Efrata, Belén de Efrata, o fructífera, algo así, para los que no conocían. Llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Primer punto para este tema, para este mensaje de hoy. Las circunstancias nos hacen tomar decisiones. ¿Dónde comienza esta historia? Como dice ahí, comienza en Belén. Belén, que está a unos poquitos kilómetros de Jerusalén. Pertenece a la tribu de Judá y Belén significa casa de pan. Casa de pan. ¿Y qué estaba pasando? Había una familia israelita cuyo patriarca de la familia se llamaba Elimelech. Dice el autor que había una gran hambruna en esos días en la tierra. Y como nos habla el contexto de Jueces, eso pasaba, ¿no? ¿Por qué esta hambruna en Israel? Bueno, era parte de lo que pasaba con Israel en esos tiempos, en los tiempos de los Jueces, donde nos ubica el libro de Ruth. Vemos que los israelitas por años los israelitas fueron subyugados por naciones paganas, por varias naciones paganas. Una de esas naciones fueron los moabitas, precisamente. Una de esas naciones, junto con los moabitas, los amalecitas, entre otros más. En Jueces capítulo 3, usted verá que por 18 años, dice allí, 18 años fueron esclavizados por el rey Eglón de Moab. Y quizás ustedes no se acuerdan, pero Ahod, uno de los jueces, que era zurdo, ¿se acuerdan de ese detalle? Lo vimos acá. Ahod fue el juez que se encargó de derrotar a dicho rey, ¿verdad? Y esas cosas sucedían así. En el capítulo 6 vemos cómo otras naciones como los madianitas y los amalecitas atacaban de tal modo a Israel que los hacían huir hacia cuevas y cavernas, hacia las montañas, se escondían. Dice, y que todo lo que sembraba Israel, los animales, los bueyes, los asnos, las ovejas, todo era llevado por estos pueblos de Moab. Dice allí el pasaje, ese día predicó Bastián y dice que eran como langostas en gran número y arrasaban con todo lo que Israel tenía.
Y por esos días dice entonces que todo era llevado por estos pueblos y el hambre, dice, prevalecía entonces en Israel. Eso pasaba en el tiempo de los jueces. Entonces, sin lugar a dudas, en mi entender, todo esto es consecuencia, hermanos, consecuencia del pecado de Israel. Recordemos que cada vez que moría un juez, ¿qué es lo que pasaba? ¿Recuerdan la frase que mencionaba el libro de los jueces cuando moría un juez? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Volvieron una y otra vez el famoso ciclo, aquel que vimos en el libro de los jueces. Entendamos entonces que estas circunstancias llevaron a Elimelech a tomar una decisión. Lo llevaron a tomar una decisión. ¿Recuerda el punto número 1? Las circunstancias nos hacen tomar decisiones. ¿Ya? Nos mudamos de acá, dijo Elimelech. Nos va uno aquí. Saldremos de Belén y nos iremos a tierra donde haya mejor manera de vivir. Uno pensaría así lógico. Yo creo que usted y yo pensaríamos lógicamente de la misma manera que lo hizo Elimelech. Pero lo primero que debemos recordar, hermanos, es que Moab no es cualquier tierra a donde fueron. No es. ¿Quiénes eran los moabitas? Lo primero que debemos entonces ver es que Moab es pariente de los israelitas. ¿Por qué era pariente? Porque los moabitas descienden de Moab, uno de los hijos de Lot. Moab, hijo de Lot, no con cualquier mujer. Es un hijo de Lot, pero no con cualquier mujer. ¿Saben con qué mujer fue hijo Moab? Con una de sus propias hijas. Su hija mayor. ¿Se acuerdan que lo embriagaron? Tuvieron relaciones con él y de ahí salió Moab. Es hijo o fruto de una relación incestuosa, cosa que no agrada a Dios y no agradó a Dios tampoco en ese momento. Pese a la cercanía entre moabitas e israelitas por esa situación parentesca, Lot, sobrino de Abraham, ¿verdad? El parentesco, la confrontación entre estas naciones fue muy notoria. Y Dios mismo prometió castigo contra los moabitas. Él prometió castigar a los moabitas y en Ezequiel capítulo 25, versos 8 al 11, no lo voy a ir a buscar, se describe que Jehová, así dice ese pasaje, Jehová hará juicio contra Moab, contra la nación de Moab, de los moabitas. Bueno, como buen israelita, Elimelech debía saber eso, porque estaba en las órdenes de Dios. Bueno, allí decidió ir Elimelech a una tierra que estaba maldecida, maldita. Y fue allí donde llegó a la desgracia para su familia, precisamente. La tragedia comienza a dibujar la historia de Noemí, la esposa de Elimelech. Aunque no se especifica qué originó la muerte o el fallecimiento de este hombre, lo cierto es que esta procede de una lamentable decisión. De una lamentable decisión. El hombre de la familia, el padre de familia, decidió irse de un lugar que había sido establecido por Dios para ellos. Estaban pasando hambruna porque era consecuencia del castigo de Dios para sus vidas por idólatras y desobedientes. Y el padre de familia decide llevarlos a un lugar que estaba condenado por Dios. Maldito. Entonces, lo cierto, hermanos, es que esta procede de una lamentable situación familiar, la muerte. Pero al menos quedaban 2 hijos de Elimelech, y estos se casan con 2 mujeres también moabitas. Cosa que recordemos también, y lo vimos cuando estudiamos el libro de los jueces, estaba prohibido por Dios
a Israel, primero casarse, tomar mujeres de pueblos que fueran considerados paganos, y además tampoco se podía entregar a sus hijas a esos hombres de esos pueblos paganos. ¿Recuerdan? Eran ambas cosas. No tomen mujeres de esos pueblos porque se van a corromper, se van a ensuciar, su vida espiritual se va a ensuciar, se van a convertir en ellos, y no es la idea. Dios no quería esa mezcla de idolatría en su pueblo, y ellos tomaron la decisión entonces de casarse con mujeres moabitas. Amados, vemos ya aquí un cúmulo de varias decisiones tomadas, y todas en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Cuánto nos pueden dañar las malas decisiones? Lo más mínimo que uno hace procede de una decisión. Lo más mínimo que usted hace procede de una decisión. Y lo peor de esto, amados, es que muchas veces tenemos las instrucciones o el consejo de Dios para nuestras vidas, y aún así vamos en contra y actuamos y decidimos en contra de esos preceptos o de esos principios o de esos decretos de Dios para nosotros. Eso es triste. Es triste ver de cómo Dios quiere cuidarnos, guiarnos por el mejor camino. No digo que muchas veces los caminos de Dios son fáciles, claramente que no, pero muchas veces caemos en desgracias por nuestras propias decisiones. Porque decimos a Dios, quédate ahí, yo voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que yo pienso, voy a buscar la mejor solución para mí y para mi familia, no importa que esta vaya en contra de tus principios. Es un error fatal, hermanos. Es un error fatal. Parecía que la decisión era correcta. Hambruna en Israel, en Belén, hay que arrancar de aquí, hay que irse a otro lado. Vámonos de aquí porque hay hambre, pero vámonos a Moab. No importa que sea una nación maldita, allí al menos hay comida. ¿Recuerdan Israel cuando salió de Egipto? No tenían que tomar, no tenían que comer. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, por lo menos allí teníamos comida. Pero preferían vivir en esclavitud, porque tenían comida. Después, amados, vemos a los hijos casándose con mujeres que Dios dijo, no te unirás a esas naciones. Pero bueno, había de alguna manera que casarse con alguien. Pues si estamos viviendo acá en esta nación, necesitamos tener familia. Decisiones que muchas veces también golpean nuestras vidas. Cuando decidimos formar familias con personas que no conocen a Dios. Así que la elección fue ir en contra de lo que Dios estableció. Y para solucionar, ¿qué cosas? Sus propios problemas, según ellos, ¿no? Esto nos debe hacer pensar, hermano. Nos debe hacer reflexionar claramente. Orfa y Ruth fueron las jóvenes moabitas con las que se casaron los hijos de Noemí y Elimelech. Pero la tragedia no termina para Noemí. Murieron también los dos hijos de Noemí. Esos dos jóvenes también fallecieron, perecieron. Y tratándose en esos años de que las mujeres dependen plenamente del sostén de los hombres, aquellas mujeres quedaron literalmente desamparadas. Desamparadas. Y peor para Noemí, que ella era la extranjera. Se había ido de Israel hasta Moab.
Y quisiera hablar un tantito así sobre este punto, porque creo que es importante. Decisiones. ¿Cuánto estamos dispuestos a ganar o a perder en una decisión? Recuerden Proverbios 14:12, hay camino que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y muchas veces los consejos que Dios nos da, o que nosotros como padres damos a nuestros hijos, o que muchas veces como pastor y como ancianos de la iglesia, o como un líder espiritual de la iglesia, damos consejos a hermanos y hermanas de nuestra iglesia, decir, allí no vayas, no sigas por ese camino, apártate de esto, pero aún así decidimos continuar, sabiendo que allí está el precipicio y que allí está la muerte. Amado, lo peor que nos pueda pasar en la vida es tomar decisiones que van en contra del consejo de Dios. Sin lugar a conjeturas, las malas decisiones darán a luz graves consecuencias. Lo vemos en la historia de Israel, en el libro de los Jueces, y lo empezamos ya a ver aquí, también en este libro de Ruth. ¿Cuál podría ser una mala decisión? Apostar por el pecado. Apostar por lo que ofende a Dios, por lo que no agrada a Dios. Y no es que haya falta de instrucción. Decidimos pecar aún sabiendo las cosas que Dios nos instruye que hagamos o que no hagamos. Eso es grave, hermanos. Apostar por el pecado trae muerte espiritual. La única manera de evitar eso es un arrepentimiento genuino y dar un giro, un cambio en el camino. ¿Cuál era el primer punto? Las circunstancias nos hacen tomar decisiones. Eso fue lo que pasó con Elimelech y su familia. Tuvo que tomar una decisión por las circunstancias que estaban viviendo. ¿Fue la mejor decisión? Usted y yo tenemos que tomar decisiones en la vida. Muchas de ellas espirituales. Y creo que todas tienen relación a lo espiritual. Aunque en un cierto sentido, pastor, voy a estudiar medicina. Ya, perfecto. Quiero estudiar medicina, quiero ser atleta. Está bien. Pero hay decisiones que afectan lo espiritual, de una u otra manera. Piense bien antes de tomar una decisión, si le afecta o no en su vida espiritual, si esa decisión agrada o no a Dios, si sientes paz en tu corazón o no. Versos 6 al 15. Entonces, en segundo lugar, el dolor como parte de las circunstancias en el plan de Dios. El dolor. Entonces se levantó, dice el verso 6, con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué dice aquí? Que Noemí escuchó que la cosa se había puesto mejor, ¿dónde? En Israel, en Belén. ¿Ok? Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, Orfa y Ruth, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Qué tierno, ¿eh? Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Son palabras y frases amorosas que se usan en este libro, a diferencia del otro de Jueces. Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo?
¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese tengo esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos o a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Segundo punto, el dolor como parte del plan de Dios, ¿no? La experiencia vivida por Noemí, amado, se asemeja mucho a la experiencia de Job. Y lo veo así. Dios le afligió a este hombre, a Job, para que éste le conociera más y al final recibir mayor bendición. El dolor experimentado por Noemí no fue consecuencia de algo fortuito. No fue consecuencia de algo, sí, obviamente las decisiones que tomaron la condujeron a ello, pero una cosa hay cerca de esta historia. Dios estaba preparando el camino desde el dolor a la redención. Dice que oyó Noemí desde los campos de Moab que las circunstancias habían cambiado en Israel, y tal vez uno de esos tiempos de paz cuando los jueces vencían a sus enemigos. Dice que después que los jueces vencían a sus enemigos había un tiempo de varios años de paz en Israel. Quizás llegó ese momento, volvió la paz y ella quiso regresar. Noemí entonces regresa con sus dos nueras, pero en el camino ella les pide que se devuelvan a sus familias originarias. Es lo que dice ahí la palabra. Ya que para ella era imposible darles más familia. Claramente, amados, el dolor y la amargura de su corazón le hacía perder toda esperanza. Cuando estamos en momentos de amargura, muchas veces vemos el túnel oscuro, no vemos la luz al otro lado y nos sumergimos tanto en ello que no vemos a Dios en nuestras vidas. El dolor y la amargura le hicieron perder toda esperanza. Ella no encontraba la manera de mantener el linaje de su familia o la herencia de su familia. Su esposo e hijos ya muertos, nada había que hacer para darles a estas mujeres nuevos esposos de su linaje, que mantuvieran el apellido, etcétera, etcétera. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 en adelante, habla de eso, y no lo voy a buscar. Pero lo resumo así de esa manera. Cuando un esposo moría, la ley declaraba que un hermano, un cuñado o un pariente muy cercano se tenía que casar con la viuda. ¿Para qué? Para que así prevaleciera la heredad, el apellido de su primer esposo ya muerto. Los hijos de ellos, con ese pariente, con ese cuñado, llevarían el nombre o el apellido de su esposo original, no de su nuevo esposo. De esa manera, ese pariente cercano, escuche bien, se convertiría, y esta palabra es muy importante, en el redentor de la familia. En el redentor de la familia. Noemí lo que dice es que no había posibilidad alguna para redimir a su familia. Verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, volveos.
No, hijas mías, dice al final, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Eso muchas veces sucede cuando llega la aflicción y el dolor, amados. Por eso se nos cierran las puertas, los ojos no ven hacia adelante, solo nos miramos a nosotros mismos. Si no hubiese sido por aquellas circunstancias, no hubiese ocurrido lo que pasó después, de reconocer que el dolor había sido dado por el mismo Dios. Y así lo confirma el verso 19 al 21. Dice, anduvieron pues ellas dos. Bueno, ya se había ido Orfa, ya el versículo 19 en adelante no recoge a Orfa porque ya ella se había regresado a Moab. Verso 19 dice, anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llames más Noemí, llámame Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura, amargo. Porque el más grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, dice, y el Todopoderoso me afligió. ¿Quién la afligió? ¿Quién la afligió? El Todopoderoso. Sepa usted, hermano, cuando Dios quiere algo con tu vida, no importa cómo sea, de la manera que sea, en el tiempo que sea, por el tiempo que sea, si tiene que ser por medio del dolor, así será. Pero nunca veas las circunstancias que te afligen como algo propio de la naturaleza humana. Ve allí qué es lo que Dios busca en ti. Un propósito, un plan. Y ese plan es hermoso. Él tenía un plan con Noemí y más exactamente con Ruth como protagonista. Entonces, en segundo lugar vimos que el dolor como parte del plan de Dios. ¿Qué trajo consigo esto? En tercer lugar, una transformación en el corazón de Ruth como parte del plan de Dios. Una mujer moabita, una mujer perdida, una mujer pagana, fue usada por Dios para que desde ella llegara nuestro Redentor. Pero ojo, una mujer que era pagana, porque vean lo que pasó. En el verso 15 nos muestra que Noemí pidió a sus nueras tomar una decisión. ¿Cuál fue? Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto Orfa, le dio un beso y se fue. Se fue a su pueblo. ¿Y a quiénes? Y a sus dioses. ¿Lo está leyendo conmigo? Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vete también a tu pueblo y a tus dioses. Uno podría decir, bueno, ¿qué manera de evangelizar esa? Es raro. Lo que nos deja, amados, esta situación de Noemí es algo maravilloso. La mayor necesidad de estas mujeres, no era otro esposo, no era un redentor humano, no era un padre para sus hijos. La mayor necesidad de estas mujeres, especialmente de Ruth, bajo el plan que Dios tenía con ella, era que ella, Ruth, le conociera. ¿Entiende usted? Le conociera. Era conocer a Dios, al verdadero Dios. Orfa decidió volverse a su pueblo y a sus dioses. Orfa se quedó con aquello.
siendo una mujer pagana continuamente porque se decidió quedar atrás. Pero Ruth decidió acompañar a Noemí, y ella, con esa decisión tomada, una vez más decisión tomada, encontró en el Dios de Noemí al verdadero Dios. Una mujer que antes adoraba a dioses paganos e ídolos, ahora conoció al verdadero Dios por la decisión que tomó. Importantes las decisiones. Dijo en el verso, dijo Noemí, no me pidas que te deje, Noemí. No me pidas, Noemí, que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios verdadero será mi Dios. Donde mueras yo moriré, así se haga. Y así me haga Jehová. Versos 16 y 17, lo voy a leer mejor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, lealtad. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una transformación total en la vida de esta mujer. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una de las expresiones, amados, más conmovedoras que existen en la palabra de Dios, que hacen incluso hasta sacar lágrimas. Es una de las expresiones de mayor firmeza y de mayor convicción en una persona. Lo que nos enseña Ruth, esta mujer es mujer pagana, es que hay que tener convicción, y esa convicción en la mejor decisión de conocer a Dios y de obedecer a Él. Es una firme determinación de salir de su mundo pagano y venir a las manos del Dios verdadero, del Dios altísimo. Aunque eso no significase, hermanos, usted sabe lo que ella estaba pensando. Noemí, yo te voy a acompañar. Yo voy a conocer a tu pueblo y conoceré a tu Dios. Ese también será mi Dios. Y esa decisión, ¿sabe lo que significaba? Lo que ella deseaba, hermanos. Lo que ella deseaba era que aunque se quedara sin marido, aunque se quedara sin herencia, aunque se quedara sin hijos, aunque se quedara sin nada, ella iba a ser fiel a su convicción de ser leal a su nuera, a su suegra, y de conocer al Dios de Israel. No importa que me quede sin nada. A diferencia de la decisión tomada por Elimelech al principio, que vino el hambre y se fue a un pueblo pagano, ella decidió dejar el paganismo para irse tras el Dios verdadero, aunque no tenga nada. ¿Ve la diferencia? Aunque eso significase no casarse más, lo que ella deseaba era pertenecer al pueblo de Noemí, acompañar a Noemí y de cierta manera, y de esa manera, ser la hija del Dios de Noemí. He aquí el camino preparado para la redención, hermanos. No solo del pueblo de Israel, no solamente de una persona, sino de toda la humanidad. La fiel y leal Ruth, que acaba de conocer a Dios, se convertiría en la abuela del rey David, en cuyo linaje o de cuyo linaje descendió nuestro Redentor. Más allá del dolor, hermanos, se encuentra un propósito divino. Si estás en ese propósito, transita en él con fe y con esperanza, tomando
la mejor decisión de tu vida. Seguir a Dios, seguir al Salvador. Hay un pasaje que no anoté en mis apuntes, pero recordé mientras estaba sentado ahí. Y es Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en este día te vengo a recordar que los planes de Dios son eternos y que Él quiere redimir tu vida, quiere cambiar y transformar tu corazón, quiere que las decisiones que tomes las tomes con firmeza, con devoción y con lealtad, con el único objetivo de conocerle más a Él, no de alejarte, sino de conocerlo más a Él, porque Él tiene un plan para tu vida y ese plan es eterno. Él es tu Salvador, es tu Redentor, Él es tu ayudador. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Que Dios nos bendiga.